Historia paralela 2, Noel Crueje, parte 1. ¿Por qué debo lidiar con esto después de ese largo y tortuoso viaje desde Vistelia a este lugar apartado? Noel Crueje, el presunto mejor estudiante, se preguntó mientras revisaba su túnica. Un comerciante de algún país extranjero estaba tratando de alejarse de él. En el momento en que Noel tropezó con ese comerciante, escuchó un sonido ensordecedor, como si algo hubiera interrumpido la magia tejida en su túnica. Cuando miró hacia abajo para comprobarlo, se dio cuenta de que mientras su túnica todavía funcionaba, las mejoras mágicas ahora estaban severamente debilitadas. Como estudiante de la academia, Noel sabía que los artesanos talentosos habían elaborado las túnicas de la escuela y, por lo tanto, no se dañaban fácilmente. Sin embargo, el hecho era que algo los había dañado. Habían estado perfectamente bien hasta que él llegó a Malt, y lo único fuera de lo común que había sucedido desde entonces fue su breve encuentro con el comerciante. Luego había llegado a la conclusión lógica de que el comerciante había sido la causa de la repentina disminución del poder de su túnica. Por lo general, Noel habría acudido a uno de los miembros de la facultad de la academia para que pudieran esclarecer esto. Incluso si hubiera tenido que detener al comerciante hasta que un miembro de la facultad pudiera intervenir, le gustaba pensar que podría haberlo manejado pacíficamente. Desafortunadamente, esta vez, su autocontrol le había fallado. Había tenido una discusión con el comerciante y había llamado la atención de los que estaban cerca. Noel se dio cuenta de que había manejado mal las cosas. Se le recordaba continuamente que sonaba bastante arrogante y a menudo se le advertía que vigilara su tono. Por eso, había estado trabajando para controlar sus acciones y suavizar su discurso cuando estaba en público. Lamentablemente, la razón por la que las cosas se habían salido de control ahora era probablemente porque los últimos días habían sido particularmente estresantes, no es que fuera una excusa aceptable. Por el momento, Noel decidió mantenerse firme. Noel sabía que el comerciante sabía muy bien que él tenía la culpa basándose en cuán vociferante había objetado. Una persona corriente, un plebeyo que solo se codeaba con los comerciantes en los puestos del mercado o en las tiendas tal vez no hubieran notado la diferencia, pero Noel provenía de una casa noble respetable, equivalente al rango de un conde. El estado actual de la familia no era nada de lo que estar particularmente orgulloso, pero eran una familia consumada que, en su apogeo, incluso había producido ministros de estado. Debido a su estatus, su familia había hecho y seguía haciendo muchos negocios con casas de comerciantes. Ellos personalmente negociaron con dichos comerciantes, y Noel había asistido con frecuencia a sus reuniones. Él nunca había estado involucrado en ninguna de las transacciones, pero como heredero del título, las había observado para poder aprender a tratar con comerciantes y familiarizarse con sus representantes. Por eso, a pesar de su corta edad, Noel estaba algo familiarizado con la forma en que actuaban los comerciantes. Y basándose en su conocimiento, Noel había decidido que había algo particularmente sospechoso en este. Sin embargo, todavía no había descubierto los detalles. ¿Cómo había dañado el comerciante los encantamientos de su túnica? Estaba perdido. No había sido su intención, pero Noel había provocado la ira del comerciante. Noel había esperado que si se burlaba de él, podría dejar escapar algo, pero el comerciante era demasiado astuto para caer en una estratagema tan obvia. En cambio, habían llegado a un punto muerto. Noel sabía que aún podía retirarse y, en cambio, emitir una protesta formal a través de la academia. La academia tenía suficiente autoridad para lidiar con esto y aceptaría sus afirmaciones una vez que revisaran su túnica. Pero Noel tenía la sensación, tal vez la intuición, de que si eligiera esa ruta, nunca volverían a encontrar al comerciante. Mientras Noel sopesaba sus opciones, una joven apareció de repente entre la multitud reunida. Fue Elise George. Junto a Noel, era una de las estudiantes más prometedoras de la academia. Sin embargo, su personalidad podría ser un poco abrasiva. Ella era del tipo que actuaba según su propio sentido del bien y del mal. Él no iría tan lejos como para decir que ella se equivocó al hacerlo, pero en esta situación, solo complicaría las cosas. Desafortunadamente, su premonición se hizo realidad. Lo que había sido una discusión entre él y el comerciante se convirtió en una discusión entre él y Liz. Mientras discutían, Noel miró al comerciante. Estaba mirando a la multitud, buscando una abertura para escapar. Noel se dio cuenta de que en el instante en que apartara la mirada, el comerciante huiría. Noel se sintió reivindicado. Claramente, el comerciante se sintió cohibido por algo. Pero, ¿qué era exactamente? Noel sospechaba que tenía algo que ver con el daño a su túnica, pero no tenía más detalles que eso. Su discusión con Elise le había dado algo de tiempo para considerar lo que el comerciante estaba ocultando, pero a este paso, fue entonces cuando otra persona se abrió paso entre la multitud y rápidamente detuvo la pelea de Noel y Elise. ¿Quién es ella? Noel se preguntó. Sin duda,
y Liz estaba pensando lo mismo. Aunque Noel no conocía a la mujer, podía decir de un vistazo que era una maga poderosa. Su maná estaba muy refinado y su magia era limpia y eficiente. Noel todavía era un aprendiz en la academia, por lo que su habilidad estaba a la par con un mago promedio, o quizás por debajo del promedio. Un mago promedio podría no haber entendido lo que estaban mirando, pero Noel podía decir que tenía hechizos listos para desatar en cualquier momento. Sin embargo, la única razón por la que sabía que ella era inusualmente hábil era porque tenía un aire similar al de su antiguo tutor. Antes de unirse a la academia, Noel había estudiado con un mago de alto rango del imperio. Siempre que Noel intentaba saltarse una lección, el anciano asumía el mismo aire e intimidaba a Noel. Si Noel continuaba resistiendo, se reiría y casualmente le lanzaría un hechizo. Los únicos hechizos que alguna vez lo golpearon fueron los de agua que a lo sumo dejaron un hematoma, cualquier otra cosa se había disipado antes de que lo golpeara o lo había desviado por completo antes de que lo alcanzara. Pero Noel aún recordaba el miedo que había sentido. Sabía que el anciano podría verlo, apagado, fácilmente como una vela si así lo hubiera deseado. Noel no quería recordar particularmente ese sentimiento, pero desafortunadamente para él, esta mujer tenía exactamente la misma aura que ese anciano. No pudo mover un músculo o incluso protestar cuando ella invadió su espacio personal y agarró su túnica. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.